Si estás empezando y no avanzas, hay una explicación y una forma de corregirlo. Y no te pasa porque seas malo, sino porque estás completamente desordenado, desordenada. Es decir, estás en un caos tremendo. Es decir, quiero dejar claro que si no te está yendo bien en este mundo, en el mundo del trading, no eres tonto, ni tonta, ni idiota. Es decir, no te flageles, ni te inventes calificativos sobre tu persona que no son reales. El problema no está en tu falta de capacidad, sino en el orden de las cosas y cómo gestionas todo lo que haces en torno a las operaciones de trading. Aquí la clave que tienes que entender es que aunque tengas poco tiempo y poco capital, puedes construir una base sólida si priorizas bien. Así que lo primero que voy a hacer en este vídeo es exponer seguramente los problemas que te estarás encontrando y después voy a exponerte soluciones a esos problemas, como yo lo hago, es decir, básicamente las soluciones que yo ejecutaría y que yo haría para poder resolver esos problemas que te están impidiendo avanzar y que hacen que parezca que esto no es para ti, cuando la realidad es que simplemente es una cuestión de gestión y de orden. Uno de los síntomas que yo he identificado es que actualmente seguramente estarás muy expuesto, muy expuesta a muchísima información que hay en internet circulando. Y está bien porque de alguna forma estás aprendiendo poco a poco a filtrar y a validar cuáles son aquellos contenidos, ideas, propuestas que más te encajan y eventualmente además seguramente te darás cuenta de que hay algunas de ellas que no son para ti. Aquí el problema y el síntoma que existe es que tenemos acceso a muchísima información, pero no tienes la capacidad de poder filtrar y categorizar cuál es el contenido que mejor te viene a ti y cuál es el que no te viene bien a ti. Es decir, que tu cuello de botella no es la falta de información ni de metodología, sino la falta de criterio para filtrar cuál de todas ellas te va a venir bien a ti. Piensa que, por ejemplo, hagamos la analogía de la conducción. Hay personas que les gustan los coches deportivos porque les gusta correr muchísimo. Es posible que a ti, por ejemplo, no te guste pisar el acelerador y lo único que quieres es seguridad. Por tanto, buscarás un coche pues más todoterreno, más grande. O posiblemente tendrás un sesgo a no querer gastarte dinero en un coche y entonces querrás un coche utilitario, sencillo, que te pueda transportar de un sitio a otro. Cada persona tiene un perfil distinto, con unas ideas distintas, con una visión de la vida distinta y aquí los coches probablemente serían las metodologías de trading o los sistemas de trading que te estás encontrando en todo internet, es decir, en toda esa información abrumadora que estás absorbiendo. Y no necesariamente un Lamborghini es el mejor sistema de trading para ti, podría ser un sistema de trading, un sistema de inversión intradiario o un sistema de inversión scalping, es decir, que se desarrolle en minutos, precisamente por la velocidad que tiene, pero aquí lo importante no es cómo de rápido hagas las operaciones, cómo de rápido llegues al destino, sino llegar al destino. Aquí el punto diferencial es aquellos que entienden que tienen que llegar al destino y les da lo mismo el tiempo que tarden, son los que acaban consiguiendo sus objetivos y no procrastinan, no lo dejan pasar o no paran a mitad de camino. Y fíjate, cuando yo estoy hablando de procrastinar o cuando hablo de parar a medio camino, suele ser precisamente porque tendemos a la inconsistencia. Estamos expuestos a los estímulos de las redes sociales, a diferentes puntos de vista, a escuchar diferente contenido, a, digamos, ver diferentes visiones, pues acciones, criptomonedas, materias primas, forex, geopolítica, macroeconómica, o sea, es tanto que queremos abarcar prácticamente todo y nos dispersamos. ¿Esto a qué lleva? Lleva a una inconsistencia en el enfoque que tenemos que seguir para alcanzar nuestros objetivos. Es decir, si en vez de dominar una sola estrategia o una metodología, empiezas a variar y a cambiar entre múltiples, al final nunca vas a acabar dominando una y nunca acabarás alcanzando tu destino. Es decir, voy a hacer la analogía. Tú puedes conducir con tu coche, quieres llegar a, por ejemplo, desde Madrid a Barcelona, suponiendo que vivas en España, pero estás cogiendo nuevas vías en la carretera que al final te acaban llevando a Galicia, luego te llevan al sur, vas cambiando de camino todo el rato y al final te estás desviando del destino que es ir a Barcelona. Otro ejemplo sería el de los idiomas. Es decir, no vas a, si estás aprendiendo inglés y sabes que el inglés es lo más hablado del mundo, no te pongas a estudiar 3 o 4 idiomas distintos, porque al final no vas a acabar dominando ninguno. Céntrate en uno, hazlo muy bien y eso te abrirá puertas que antes no te podía abrir el hecho de solo hablar pues, tu idioma nativo, que es el español. Por lo tanto, aquí mi recomendación para ti es que si identificas una metodología con ventaja estadística, trabaja cada día con esa metodología, no te salgas, al menos dedícate 3 meses solo de enfoque y domínala hasta la extenuación. Y aquí viene el siguiente síntoma o problema que he podido identificar que hace que seas inconsistente y que por tanto toda esa información abrumadora, ese contenido que recibes que no eres capaz de filtrar, hace que al final nunca acabes alcanzando tu destino ni tus objetivos porque evidentemente no sabes cuál es lo que mejor te va a funcionar, ¿no? Al principio generalmente todo el mundo empieza fiándose de los resultados o de las expectativas y de las promesas de enorme riqueza que proveen este mundo de los mercados financieros, del trading y de la inversión, y poco a poco vas adquiriendo experiencia donde ves que no es el santo grial, no es un sistema o una forma de generar una riqueza abrumadora en un corto periodo de tiempo, sino que es un trabajo que hay que trabajar, que se basa en probabilidades y
que al no entender que esto es un mundo de probabilidades y no de certezas, al principio cuando eres principiante te lleva a ver que las operaciones perdedoras no eres capaz de gestionarlas emocionalmente y te empieza a entrar muchísimo miedo. Y aquí hay un punto que me gustaría dejar claro. Yo sé que te está llegando mucha información, que estás aprendiendo muchas metodologías, muchos sistemas de trading, que no eres capaz de filtrarlos, que además estás probando múltiples distintos porque realmente no eres capaz de centrarte en uno, problemas que deberías resolver, evidentemente, pero aquí una cosa que tengo que dejar claro es que los mercados financieros no son un profesor, no es un patio de juego, no es un sitio donde tú tengas que ir a probar y a aplicar lo que vas probando o lo que vas aprendiendo, sino que es el examen, es el sitio donde te vas a poner a prueba de verdad. Por tanto, necesitas ir de manera progresiva aplicando un sistema, una metodología con ventaja estadística, muy poco riesgo y con conciencia a largo plazo. Es decir, en conclusión, si te vas a meter en los mercados financieros a operar con tu capital o con el capital de terceros, por ejemplo, con una cuenta de fondeo en firmas propietarias, prioridad tiene que ser aprender sin perder dinero, es decir, sobrevivir. Por lo que aquí vienen mis recomendaciones para resolver los problemas anteriores. Te recomiendo que te des un periodo de observador, es decir, al igual que cuando entras en una nueva empresa y entras como becario o de prácticas o como junior, estás aprendiendo y observando cómo hacen tus jefes, los directivos, la persona responsable de ti, cómo están actuando y tú vas absorbiendo esa información y luego vas aplicándola, vas pidiendo feedback, lo haces poquito a poquito, lento. Aquí tiene que ser igual. El tamaño de las operaciones, el lotaje, los contratos, el número de acciones, el número de criptomonedas, el dinero que expones en el mercado, tiene que tener el tamaño mínimo. Y el periodo de tiempo lo tienes que definir tú. Pero aquí mi recomendación es que sea como mínimo 3 meses. También te recomiendo que haya periodos donde si no lo ves realmente claro, o si estás operando y ves que lo estás haciendo de manera caótica, o incluso que estás otra vez cayendo en el sesgo anterior de buscar otros sistemas de trading, mi recomendación es que pares, que observes y disfrutes del devenir del mercado. Intenta diseñar tesis, ideas de inversión, ver cómo se van desarrollando, si acaban ocurriendo, qué hubiera pasado si hubieras metido ese tamaño pequeño de riesgo, qué hubiera pasado si lo hubieras ido escalando poquito a poquito. De esa manera vas a poder estar desarrollando la capacidad para diseñar ideas de inversión, encontrar motivos para poder hacer una entrada, ¿no?, en el mercado, cómo vas a gestionar la operación una vez ya esté, digamos, dentro, cotizando, ¿no?, pérdidas o ganancias, qué vas a hacer, qué planes vas a crear, y de esa forma vas a conseguir desarrollar una disciplina previa al trade que importa muchísimo más que una ejecución impulsiva. Es decir, conclusión, tu supervivencia en el primer y segundo año como inversor o como trader depende absolutamente de ti, así que disfruta del camino y aplica una sola estrategia o una sola metodología con una ventaja estadística y domínala a la perfección. Y aquí te voy a explicar cuál ha sido mi experiencia y qué es lo que he vivido durante 13 años para que a ti también te pueda servir. Todos pensamos que la curva de rentabilidad o la curva de, digamos, de dinero que vas a ganar es exponencial y vas a ver que está subiendo constantemente sin correcciones, sin pérdidas, pero la realidad es que vas a vivir rachas ganadoras y rachas perdedoras. De hecho, una de las conclusiones, y es lo que me ha hecho progresar y ser consistente, rentable en el largo plazo, operando en los mercados financieros e incluso haciendo inversiones, es que cuando tengo una racha perdedora por múltiples motivos, ya sea por ejemplo con la reciente guerra de Irán con Estados Unidos, donde los sucesos en los mercados financieros han pasado de ser relativamente probables a totalmente aleatorios. Sin enrollarme, cuando estoy en rachas perdedoras, siempre me acuerdo de todas las rachas ganadoras y cuando empiezo a sumar todo lo que gano las rachas ganadoras respecto a las rachas perdedoras, entonces consigo consistencia, consigo visión, sabiendo que esa racha perdedora se acabará porque estoy siguiendo un método, una estrategia, un sistema con ventaja estadística que lo estoy siguiendo a rajatabla y que aunque esté 2, 3, 4 días mal, sé que también voy a tener un momento en el que voy a empezar a tener rachas ganadoras. Aquí la clave está en que pierdas poco y ganes mucho. Hay sistemas de gestión para escalar los beneficios y cortar las pérdidas rápido que te explicaré en otro vídeo dentro de este canal. Por lo tanto, aquí mi conclusión y digamos, mi solución para ti, teniendo en cuenta que no parece tan fácil lo que te he planteado de tener visión largo plazista y de que las rachas perdedoras se compensan con las rachas ganadoras, eso lo sabe una persona que tiene experiencia. En tu caso, que llevas 1 o 2 años en este mundo, te propongo eliminar la pregunta de cuánto gané o de cuánto voy a ganar a cuánto he aprendido, cuánto porcentaje de operaciones ganadoras he tenido, cuánto porcentaje de operaciones perdedoras, en qué días he tenido las ganadoras y cuándo tengo la recurrencia en las perdedoras, por qué tengo perdedoras, qué pasa o en qué momento, qué es lo que sucedió en ese momento o qué suele suceder cuando yo pierdo dinero, cómo reacciono posteriormente. Hazte todas esas preguntas, aprende de cómo tú interactúas con el mercado, con tus decisiones y cómo el mercado también resuelve tu trade cuando tú tomas la decisión de entrar. Yo creo que aquí deberías eliminar todo el acceso a redes sociales, es decir, no me compararía con nadie, intentaría no ver los resultados de otras personas porque esas personas tienen otro contexto distinto, a lo mejor llevan 5 o 10 años haciendo trading o invirtiendo, a lo mejor tienen una cuenta de 1 millón o de 200.000, que eso ahora mismo con las firmas propietarias se soluciona, pero idealmente no deberías compararte con nadie, no deberías buscar lo
que hacen otros, sino entenderte a ti mismo, a ti misma y gestionar tu cuenta de trade, tu cuenta de inversión en base a cómo eres tú y cómo tú percibes lo que es la rentabilidad a largo plazo, que para ti es asumible en relación al riesgo de pérdida que estás dispuesto a asumir. Por tanto, y ya yendo al grano, tienes que centrarte, busca una metodología con ventaja estadística, desarróllala y ejecútala durante mucho tiempo, con muy poco riesgo, siempre pensando en el aprendizaje, intentando reflexionar constantemente sobre lo que estás viendo, al menos en tus primeros 12 meses, 18 meses, 24 meses de operativa invirtiendo. Recuerda que puedes utilizar cuentas demo, aunque las cuentas demo eventualmente no tienen los incentivos o no te dan, digamos, eso que necesitas para poder sentir que estás aprendiendo de verdad. Es decir, la cuenta demo el primer mes está bien, pero luego tienes que operar, y mi recomendación es con firmas propietarias, cuentas pequeñas de 20.000, de 10.000, de 50.000, donde el coste de la evaluación es pequeño. Hablaré de esto en otro vídeo, pero donde el coste de la evaluación es pequeño, la máxima pérdida es el coste de la evaluación, pero te permite crear un aprendizaje brutal, una reflexión brutal sobre cómo tú estás operando y cómo estás interactuando a la hora de ejecutar esas operaciones. Si estás haciendo un diseño de una idea, tomándote tu tiempo de manera reflexiva, o si estás siendo muy impulsivo a la hora de ejecutarlas. Recuerda que todas las personas que acaban siendo ganadoras y son ganadoras además exponencialmente de manera consistente han pasado por este proceso. Absolutamente todo el mundo. ¿Por qué? Pues es un proceso donde aprendes de tus errores. No tienes que centrarte en cuánto vas a ganar, sino en cuánto vas a evitar perder. Y aquí es donde yo creo que necesitas acompañamiento, estar dentro de una comunidad, compartir tus ideas, tus tesis, tus estrategias, para que te den feedback, para que tú puedas recibir también esa opinión de otras personas, ver el consenso, y de esa manera puedes estar reflexionando y compartiendo esas opiniones sobre qué estás haciendo mal, recibir la opinión, digamos, las experiencias de otras personas, como por ejemplo es mi caso con este vídeo. Es decir, en conclusión, necesitas contexto, estructura y feedback. No necesitas más estrategias, necesitas a alguien que te las filtre. Si te interesa todo este mundo, te dejo un vídeo abajo en la descripción donde explico mi metodología en detalle. Básicamente verás cómo yo enfoco mi actividad, cómo hago yo el trading, a diferencia de otros traders. Yo soy un trader a largo plazo, me gusta una rentabilidad consistente entre el 10 y el 30% anual, con capitales grandes de firmas propietarias. Te lo explico todo en la metodología, en el vídeo, en el enlace en la descripción. Y nada más decirte que te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por seguirme, dale like a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.